El taxi maldito. Me asignaron la unidad 451, pero esta venía con algo dentro. Esta unidad escondía un terrible secreto. Hola comunidad, les quiero contar una historia que me sucedió hace 2 años. Yo soy chofer de taxi y en todos los años que he trabajado en este oficio, nunca me había pasado algo extraño. Sí había conocido historias que me contaban mis compañeros. La típica historia de que llevaban al pasajero a su casa y al llegar se daban cuenta que ya no venía con ellos. Cosas de ese estilo, pero a mí nunca me había pasado algo extraño. Yo sí creo en el fenómeno paranormal, ya que a mucha familia le han pasado cosas extrañas. Pero bueno, esta noche les voy a contar lo que me ocurrió a mí. Tuve algunos problemas con el dueño del taxi para el que trabajaba. Digamos que eran diferencias de opiniones. No coincidía con lo que él proponía. La verdad, el más afectado era yo. Y como esas decisiones repercutían en mi bolsillo, no me quedó otra opción más que darle las gracias. Le conté a mis amigos lo que me había pasado, y ellos me dieron varias opciones por si seguía queriendo trabajar de chofer. Me recomendaron con unas personas, y sin pensarlo fui a pedirles trabajo. Les platiqué para quién trabajaba y en qué rampa estaba. Y estas personas sin dudarlo me dieron trabajo. Me ofrecieron la unidad 451. Aún lo tengo bien presente. Nunca se me olvida ese número. Después de que estuvimos hablando acerca del taxi y sobre la rampa que me iba a tocar, yo les pregunté a qué hora lo podía devolver. Y los dueños me dijeron que me lo llevara a la casa. Me dijeron que ya tenía cerca de un mes que nadie lo trabajaba, pues aún andaban buscando otro chofer. A mí se me hizo extraño. Apenas tenía minutos que los acababa de conocer y ya me habían soltado el taxi para llevármelo a mi casa. No cualquier dueño hace eso. Pero bueno, pensé que a lo mejor influía que uno de mis amigos me había recomendado. Por mí estaba mejor, pues la casa de los dueños sí estaba retirada a la mía. Les di las gracias. Les dije que no les iba a fallar. Les entregué mi papelería y luego me despedí de ellos. Empecé a conducir por la ciudad. Me sentía muy contento. Los dueños eran diferentes a mi antiguo patrón. Y además, ahora podía llevarme el taxi hasta la casa. Cuando llegué a la rampa que me tocaba, ahí me presenté con mis compañeros. Estos eran muy amigables. Un ambiente muy similar a la rampa en la que estaba. Todo iba bien, salvo por un pequeño detalle. Cuando agarraba a un pasajero en la rampa, todo era perfecto. Pero cuando venía de regreso, siempre era muy común que te hicieran la parada. Pero en este taxi nadie me la hacía. A veces a lo lejos miraba que las personas levantaban la mano, pero con la misma la bajaban. Yo disminuía la velocidad y me empezaba a orillar para ofrecerles mi servicio. Pero apenas lo hacía, la gente que segundos atrás había levantado su mano, con la misma me decía que no. A veces bajaba la ventanilla y les ofrecía el servicio. «Súbase mi güero, ¿a dónde lo llevo?» «No, está bien, gracias», me respondían. Así era siempre. Nadie se quería subir conmigo. Se me hacía muy extraño porque nunca en mi vida me había pasado esto. Y les hablo que ya iba para 10 años en este oficio. Esto me ocurría en el día. Entonces decidí cambiar de turno. Como aún los patrones no conseguían chofer, les pedí autorización para que me dejaran manejar de noche. Ellos me dijeron que estaba bien, que mientras yo entregara las cuentas y todo cuadrara, por ellos no había ningún problema. La verdad, sí me sentía respaldado en ese aspecto, así que sin dudarlo me cambié de turno. Decidí empezar a las 8 de la noche, y de nuevo me fui a formar a esa rampa. Ahí conocí a los demás compañeros que les tocaba ese turno. Todo estaba genial, aunque uno de ellos se acercó a mí y me dijo que cómo me iba manejando ese taxi. Yo le respondí que de maravilla.
salvo por un pequeño detalle, y le empecé a contar lo que me pasaba cada que andaba deambulando por la ciudad. Le dije que nadie se quería subir conmigo, que me hacían la parada, pero apenas me estacionaba, las personas cambiaban de opinión. Mi compañero se quedó pensando muy serio. Miraba al piso, no me miraba a la cara, y con voz temblorosa me dijo que estas cosas no le incumbían, pero que él sabía la razón por la que me estaba pasando esto. A ver, platícame, le pregunté. Él me dijo que en ese taxi siempre pasaba esto, que ya eran varios choferes que habían tomado la unidad, pero ninguno aguantaba. Dijo que él no sabía por qué, pero que los choferes no aguantaban ni 3 meses con esa unidad. Al poco tiempo la regresaban. No les alcanzaba con lo que sacaban apenas de la rampa, y eso me dejó pensando, pues tenía razón. Yo estaba acostumbrado que mientras deambulaba por la ciudad tomaba un pasaje, y después de dejarlo, siempre en el camino me salía otra carrera, y así me iba, y a veces duraba poco en las rampas. Pero con este taxi, nada de esto pasaba. Con este taxi era muy diferente, porque se sentía una vibra muy extraña. Al principio no le quise poner atención, no quise sugestionarme, pero bueno, la conversación con mi compañero simplemente quedó ahí. Por más que yo le preguntaba si sabía algo acerca de ese taxi, si alguien se había accidentado o había pasado algo oscuro de lo que debía enterarme, él nunca me quiso decir. Pues es lo que yo pienso. Siento que él sabía algo más, pero no me quiso contar. Simplemente se la quitó, con que solo conocía que los choferes que tomaban esa unidad solo aguantaban 3 meses, pero que les pasaba exactamente lo mismo que a mí, que por más vueltas que dieran en la ciudad, nunca levantaban un pasaje. Y bueno, ya no le di vueltas al asunto. Me dediqué a trabajar, que era lo mejor que sabía hacer. Cuando tomaba una corrida mientras estaba en la rampa, antes de volver a ella, me ponía a deambular por la ciudad. Empecé a buscar cerca de cantinas o lugares donde hubiera mucha gente. Les ofrecía mi servicio, y alguno que otro sí se subía. Por lo regular siempre eran borrachitos. Estos no me ponían un pero. Solo me preguntaban cuánto les iba a cobrar a tal dirección, y ya cuando les daba mi tarifa, ellos enseguida abordaban. Pero me seguía pasando lo mismo en plena noche. Cuando a lo lejos me hacían la parada y yo me detenía, las personas cambiaban de opinión. Veía sus caras algo angustiadas y alguna que otra pálida, pero simplemente me decían que no. Bueno, pues no se pudo, será para la otra, pensaba. Y lo chistoso de todo esto, o más bien, lo aterrador, sucedió una vez que regresé a casa. En esa ocasión me la pasé toda la noche buscando pasaje. Regresaba a casa a eso de las 6 de la mañana. No me había ido muy bien. Solo levantaba alguno que otro borrachito en la calle y algún que otro muchacho saliendo de alguna discoteca. Y mientras manejaba para mi casa pasé por mi antigua rampa. Ahí vi a varios de mis compañeros. Pensé que debía detenerme para saludarlos. Me estacioné detrás de ellos y luego me bajé para platicar. Y apenas me vieron, uno de ellos me dijo: «Pinche Goyo, te has de estar forrando en billetes, ¿verdad? Nada más te vemos pasar y siempre llevas pasaje», me dijo. «Uta, bueno fuera. No, hombre, si apenas saco lo justo», le respondí, pues pensé que me estaba haciendo una broma, de esas para estarme molestando. «De veras que ni la burla perdonas, canijo. A cada rato te vemos pasar. Siempre llevas a alguien atrás. Pasas y pasas y pasas y siempre llevas pasaje. Ya, no te quejes. ¿Cuánto te estás llevando?», me dijo. Me quedé pensando un momento y luego le respondí: «Estás bromeando, ¿verdad?». Y allí entraron a la plática los demás compañeros. Me dijeron que no estaban bromeando,
que todos me habían visto, que cada que pasaba con el taxi, yo siempre llevaba a una persona atrás, que era un señor de sombrero, con camisa blanca, de esas que parecen guayaberas. Yo les volví a preguntar que si no me estaban jugando una broma, pero ellos insistían en que no, que tal y como me estaban contando, así me habían visto pasar en esa unidad, que era muy raro que me vieran pasar solo, que siempre llevaba a un señor. Me preguntaron si acaso era un cliente ya muy frecuente o por qué motivo lo andaba moviendo tanto. Yo ahí me quedé sin palabras. Les empecé a explicar que yo nunca había levantado a un señor así, que sí levantaba uno que otro borrachito, pero no con esas descripciones. Y después de eso, les conté lo que me estaba ocurriendo con ese taxi. Ahí ellos se quedaron pensando. Me dijeron que si lo que les decía era verdad, entonces esa unidad tenía algo, que era mejor que la entregara y buscara trabajo con otra persona. Ahí me cayó el 20. Empecé a asimilar todo. Empecé a conectar todo lo que me había pasado. Después de pensarlo por un tiempo, llegué a una conclusión. A lo mejor las personas a las que yo les ofrecía mi servicio no se querían subir conmigo porque miraban a alguien en el asiento trasero. Por eso tal vez no levantaba pasaje, pues las personas veían que el taxi venía ocupado. Y debía ser de muy mal aspecto este señor para enseguida alejarse del taxi. Estuve pensándolo mucho, pero debido a que no tenía buenos ingresos, no me quedó otra opción más que devolver el taxi. Les conté a los dueños lo que me había pasado y les pregunté si ellos sabían algo. Pero ellos, en lugar de explicarme, se molestaron por la pregunta que les hice. Me dijeron que fue un placer trabajar conmigo y que cuando quisiera volver las puertas estaban abiertas, pero que no les hiciera preguntas de ese tipo. Aunque siendo honesto, siento que me lo dijeron solamente por cortesía, pues el semblante de su cara cambió enseguida al momento en que yo les empecé a contar lo que me pasaba con ese taxi. Algo oscuro debió ocurrir ahí. Algo malo debió pasar para no querer contarme y sobre todo, para molestarse mucho cuando les hice esas preguntas. Ya no quise indagar más sobre el tema. Simplemente les entregué las llaves y me despedí de ellos. Les agradecí por la confianza y luego empecé a caminar por la carretera. Empecé a buscar otros empleos y eso me llevó con otro dueño de un taxi y hasta la fecha lo sigo conduciendo. Aquí nada de eso me ha pasado. Enseguida mis ingresos aumentaron y hasta la fecha estoy bien. Pero sí me quedó esa experiencia con aquel taxi maldito. Así lo bautizamos mis amigos y yo. Sé que no es muy aterrador como otras historias, pero créanme, vivir algo así hace que te dé para abajo. Hace que te pongas a pensar si tú eres el problema. Pero ya analizando las cosas, te das cuenta de que no es así. Te das cuenta de que hay cosas o personas que esconden algo oscuro. Y lo peor de todo es que uno llega sin saberlo y a veces le toca pagar el precio de esas acciones que hicieron en el pasado. Gracias por tomar en cuenta mi experiencia. Buenas noches.